No quiero verte triste porque me mata. ¿Qué otro amor encontraste? Que de mí te cansaste. Yo lo compré. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En esta ocasión hablaremos sobre Víctor Iturbe, más conocido como el Pirulí. Creen que fue un crimen pasional. Hablaremos acerca de los sospechosos de su asesinato. El crimen nunca fue resuelto, por eso hoy te traemos el video. ¿Quién mató al Pirulí? Te recomendamos ir por una botana, ponerte cómodo, porque ahorita comenzamos. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Víctor Iturbe tenía una voz privilegiada y marcó una época con sus boleros, pero la noche del 29 de noviembre de 1987, la muerte tocó a la puerta de su casa. Una voz anónima, esta le advirtió amenazadoramente: muerto. Según lo reportado en aquel entonces por las autoridades mexiquenses, el cantante se encontraba en su casa debido a la cancelación de un concierto que ese fin de semana daría en la ciudad fronteriza de Tijuana, en el estado de Baja California. No se deciden por cuál será la que pudiera explicar la razón. Los momentos previos al ataque habría recibido una llamada, aunque nunca se esclareció con quién y de qué habló. Víctor Manuel, el hijo de El Pirulí, fueron llamados a declarar y les fue practicada la prueba de Harrison para determinar si había presencia de pólvora en sus manos. Después, indicaron, él se encontraba descansando en el sofá de su residencia, cuando escuchó que tocaban la puerta y fue a abrir pensando que era su hija quien había salido previamente. Ya en la puerta fue que supuestamente 3 hombres armados le dispararon, matándolo en el momento. Quiero ser el payaso que fui siempre y carcajear. Por las detonaciones precisamente es que su esposa y su hijo, quienes también se encontraban en la casa, pero en otras áreas, acudieron a revisar qué ocurría. Vieron entonces al cantante desangrándose en el suelo y le dieron inmediato aviso a las autoridades. Y es todo lo que puedo decir la señora, porque supuestamente ya estaban en la recámara. Los paramédicos arribaron pero solo para confirmar el deceso del Pirulí. Posteriormente, peritos limpiaron la zona para recabar evidencias del suceso. Poco después del homicidio fue Jorge Vargas. Sin embargo, el asesinato de Iturbe, quien murió de 51 años de edad, nunca fue completamente esclarecido. Y es que alrededor de un mes después de los hechos, en diciembre del mismo año 1987, la Procuraduría del Estado de México dio por cerrado el caso. La razón principal que argumentó la dependencia fue la poca colaboración de la familia del Pirulí en la indagación del homicidio, señalando que su esposa e hijo estaban renuentes a declarar. Entonces concluyeron el asesinato como un simple asalto, pero esto quedó desechado, porque no hubo ni una pérdida material. A partir de ahí, surgieron 3 versiones que tratan de explicar lo ocurrido con Víctor Iturbe, y es fecha que aún no se resuelve cuál es la verdadera. Mencionó a Jorge Vargas, quien en aquel momento se desempeñaba como comandante de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de México. La primera teoría barajada es que se trató de un crimen pasional, ya que supuestamente el cantante habría sostenido una relación amorosa con la esposa de algún hombre involucrado en la política o bien en actividades delictivas y, al enterarse de la infidelidad, mandó a matar al popular músico. Yo creo que fue el problema de alguna dama. En la segunda opción señalan que pudo ser por deudas pendientes. Y es que, según se ha dado a conocer, el Pirulí debía fuertes sumas de dinero a causa de un rancho que compró en Puerto Vallarta, un terreno de unas 21 hectáreas de extensión, cuyo valor, además de la inversión, ascendía a varios millones de pesos. Tener 2 amores es muy complicado. En una versión más, que rápidamente se desestimó, se responsabilizaba a la esposa de Víctor de haberlo asesinado y haber limpiado la escena del crimen. Incluso había rumores de que en el río Moritas, en el mismo municipio de Atizapán de Zaragoza, se descubrió un sillón ensangrentado que, según se rumoreaba, era en el que estaba sentado el Pirulí cuando su esposa le disparó.
El Pirulí era muy enamorado. De cualquier manera, todos los rumores y la poca claridad de parte de las autoridades hicieron que la familia de Iturbe dejara la Ciudad de México y se distanciara de los medios de comunicación. A Víctor le decía, cada vez que veo una botella de esas me acuerdo cuando yo andaba bien jodido. Fíjate nomás. La historia con Verónica Castro. Verónica, extraño tu voz. Entre los temas más exitosos del Pirulí se encuentran Miénteme, Felicidad y Verónica. Esta última fue compuesta por Carlos Blanco. Esto fue en la década de los 70. Se rumoreaba que la canción fue compuesta para Verónica Castro y que el Pirulí la cantaba para ella porque supuestamente la actriz había tenido un romance con ambos. Tan feo me dijiste. Sí, todos han sido tan feos. Ah, ¿siempre tuviste feos? Siempre bien feos. ¿Pero por qué? ¿Te gustan feos? Ay, yo creo que sí. No sé si ha sido la mala suerte o que se me atraviesa en el camino o por hacerles el favor un poco. Digo, bueno, no Comentaba que le gustaba mucho Verónica y que quería que fuera su novia. Y entonces un día me llegó y me dijo, hay un autor que se llama Carlos Blanco que tiene una canción que se llamaba Güerita primero. Y dice que yo le quiero poner Verus y quiero que me la grabes. Y le dice, porque se la quiero dedicar a Verónica. Le digo, no, bueno, ¿para qué le pones Verus? Ponle Verónica, y si con el permiso del autor, ahí estaba el autor, si él decide que sí, le ponemos Verónica y pone Verónica. Y se grabó así. Y Verónica nos hizo el favor, yo le hablé por teléfono, de estar en el estudio cuando Víctor la grabó. Pero estaba grabando porque era en vivo, la grabación, músicos y él en vivo. Se la dedicó con todo el corazón. ¿Sí te has madreado con alguien o no? Sí, con Verónica Castro. Entonces llega Verónica y me dice ta. La tuya, porque la mía no. ¿Qué pasó? Ya, le salió tantita sangre de acá. Andaba con el Pirulí en ese entonces. ¿Tú o ella? Con el Pirulí. ¿Tú o ella? Ella. Yo no tengo tan mal gusto. Ninguno de los dos confirmó, ni negó, que en efecto tuvieran un amorío. Ahora, los medios de comunicación abren nuevas pistas sobre su fallecimiento. El diario El Universal manifestó que por burlarse de los expresidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, así como por tocar temas políticos y de crítica social durante sus presentaciones, el Pirulí fue espiado y grabado por la Dirección Federal de Seguridad, antecesora del CISEN, en la década de los 70. Víctor coleccionaba armas. En algunas ocasiones nos llegó a presentar alguna de las armas que... El Universal dijo también que fue desclasificado el Archivo General de la Nación y se detalla que de 1970 a 1975, el cantautor de baladas fue seguido por elementos de inteligencia en sus presentaciones, que se realizaban en centros nocturnos de la zona rosa de Ciudad de México y en su natal Jalisco. Dejado de amarme y no sientes besarme, yo no comprendo. Nada, que al Pirulí se le hacía curado imitar a Luis Echeverría y hacer chistes sobre él y José López Portillo y sus políticas económicas, decir que robaban. Lo usual en la mesa familiar, pero entonces, peligroso en público. Al expediente se adjuntaron grabaciones de estas faltas. Le dedicaba canciones a las más bellas de México. Bonita, infantiles de ayer. Antes de dedicarse al canto, el bolerista, de suave voz, se rebuscaba la vida como payaso acuático y un día en una de sus piruetas se cayó al agua, con el grave problema que no sabía nadar. Al verlo en esa desesperación por aferrarse a un esquí, el locutor que animaba la fiesta dijo, «Este tipo, se parece a un pirulí». Hacía referencia a un dulce mexicano de varios colores. Si me hubieras querido. Ese era el secreto de El Pirulí, cantarle al corazón de los enamorados. Por eso unos lo querían y otros lo odiaban. Víctor fue el que sacó la frasecita, la garantía soy yo.
El destino de Víctor Manuel de Anda Iturbe, nombre real del artista, ya estaba escrito. La cancelación de un concierto programado en Tijuana, Baja California, el domingo 29 de noviembre de 1987, le permitió pasear por la mañana con su familia y ya luego jugar dominó y descansar en su casa ubicada en una zona residencial de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Lo extraño de su muerte. No a Jorge Vargas, quien en aquel momento se desempeñaba como comandante de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de México. Entre los sospechosos también estaba Jorge Vargas, con quien Víctor tuvo un sinfín de diferencias, debido a un piropo malintencionado a su entonces esposa, Lupita D'Alessio. Jorge Vargas y Lupita D'Alessio, que entonces eran esposos, que el Pirulí le habría gastado un piropo un poquito subido y que por eso. Cuando falleció Jorge Vargas, varios periódicos publicaron que había muerto el asesino de Víctor Iturbe, el Pirulí. Según dicen, Vargas era alcohólico y consumía las sustancias que Víctor Iturbe y Río Ancho le vendían. Murió en el abandono como todo un criminal, publicaron. ¿Tú sabes cómo tomar foto de ese en un hotel viendo si va a morir o no? Claro que no. ¿Y solo? Según una publicación de la época, Jorge Vargas fue un judicial de la policía que pretendía limpiar la escena donde él y Jorge Alberto Rancho mataron a Víctor. Según una agencia de noticias de Miami, el actor que mató al cantante Víctor Iturbe, el Pirulí, junto con su cómplice, Jorge Alberto Riancho, quien es, según una periodista, el verdadero padre de Cristian Castro, murió de cáncer en México. Una bacteria se albergó su cuerpo, lo que complicó su recuperación tras operación practicada del colon. Según la periodista, Jorge Alberto Riancho y Víctor Iturbe eran rivales por el amor de Verónica Castro y salían con ella al mismo tiempo. Víctor le dedicó la canción Verónica. No quiero arrepentirme después. Otra versión de la muerte fue que pensaba en lanzar su carrera política. Víctor era demasiado popular en Puerto Vallarta y seguramente de haberse lanzado de gobernador o bien sea para algún puesto político, hubiese ganado con facilidad. Por lo tanto, también se especula que algún rival político tuvo temor de que Víctor se lanzara y le ganara fácil la posición y por eso mejor lo mandó a matar. Puerto Vallarta, mi Puerto Vallarta. Se dice que no ha habido mejor promotor para Puerto Vallarta, su ciudad de adopción, que Víctor Iturbe. En tu helada viví momentos de amor y dicha. Otra versión es que lo mató Raúl Velasco. A Víctor le encantaba, además de cantar, todo lo que tuviera que ver con volar. Tenía una avioneta Cessna que le gustaba pilotear personalmente. Se compró un globo aerostático en el que en una ocasión se accidentó con su amigo Manuel Santos y con Enrique Guzmán. Manuel murió. Yo vivo para hablar de ese programa y tú vives para estarme espiando, que es lo que haces. Háblale, pues. Verónica. Ya. Extraño tu voz. Ya. A raíz del accidente dejó el volar y compró un rancho, El Jilguero, al que se dedicó los últimos 3 años de su vida. Muy buenas noches. En un programa más estamos Marcela Pico. ¿Qué creen? ¿Qué creen? En ese rancho filmó un programa que se llamaba Un Canto desde Guadalajara. Programa que, según dicen, buscaba desbancar a Siempre en Domingo. Nos vamos a echar otro programa de Un Canto de Guadalajara desde el lienzo. Llorarás. Precisamente estaba chutándose el programa musical por excelencia, Siempre en Domingo, cuando tocaron a la puerta de su casa en Atizapán. Estaba descansando con su esposa y su hijo, pues le habían cancelado un concierto en Tijuana. Era el 29 de noviembre de 1987. Fachada a los jóvenes. Hoy presento con mucho gusto otro de las grandes favoritas de España. Y es que su hija había salido con el novio a ver una película al cine, una película de terror, pero cuando regresó se encontró la verdadera película de terror en su casa. Un mes antes de su fallecimiento había llamado por teléfono a Mauricio Garcés para desearle pronta recuperación y saludarlo en el programa de Enrique Rocha. Porque es muy fácil ser joven, pero llegar a esa edad. Dice que yo soy el Golfo de México y tú eres el anciano Pacífico.
Me da mucho gusto saludarte. ¿Sigues cantando? Sí, todavía, señor. ¡Qué terco! Mauricio Garcés falleció en 1989. Víctor no se imaginaba que él perdería la vida antes que el famoso galán otoñal. Todo sigue igual, la gente siempre es la gente. El famoso cantante de boleros nunca se imaginó que él se ganaría la vida cantando. Para él cantar era un sueño, era algo casi imposible. Y nunca cambiará. Siendo aún muy joven emigró de San Luis, primero a la Ciudad de México, donde tuvo un trabajo de oficina que lo hacía sentirse infeliz, y posteriormente llegó a Acapulco, donde laboró en un parque acuático, encontrando que le daba mayor felicidad caracterizarse como payaso y participar en espectáculos que hicieran reír a los niños. Apartarme de tu ser. Fue en ese entonces que adquirió el mote que lo seguiría toda su vida. Era tan delgado, recordaría años después Irma, su esposa, en una entrevista para el diario El Universal, que cuando se ponía esquíes acuáticos y su traje de payaso, la gente decía que parecía un pirulí, caramelo macizo de forma cónica, y se quedó así. Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí. Víctor conoció a Irma en 1962 y el enamoramiento entre ambos fue instantáneo. Me conquistó con su facilidad para hacerme reír y porque era muy romántico. Cuando me miró, yo no lo miré. Cuando se acercó y yo sin habla me quedé. Me buscaba para llevarme flores, me cantaba al pie de la ventana. Mis papás como que no estaban muy de acuerdo, porque decían, ¿quién es este muchacho, que no tiene oficio ni beneficio? Bonita. Pero finalmente una serie de circunstancias sirvieron para cambiar la opinión de sus futuros suegros y llevarla al altar. Que la madre de esta no veía un futuro prometedor en Iturbe. Era muy jovencita y estaba preciosa. Y ahí empezó el romance de ellos. Después, Adelita, su mamá, por supuesto que en ese tiempo no sé qué le dio, pero no quería que se casara con un payaso. Y sufría mucho porque era payaso y que cómo se iba a casar su hija con un payaso. Un accidente laboral le provocó una lesión en la columna que tuvo secuelas permanentes y Víctor fue intervenido en el hospital. Irma estuvo siempre ahí con él y finalmente sus padres acabaron por aceptarlo y la pareja se casó en 1963. En ese entonces también ocurrió algo más. Como ya no quería trabajar en el parque acuático, Víctor convenció a su esposa de trasladarse con él a la localidad de Puerto Vallarta, en Jalisco, que en aquel entonces no era el paraíso turístico que es actualmente, sino que se trataba de un pueblo más bien escondido, un secreto bien resguardado por sus visitantes, como Elizabeth Taylor y Richard Burton, quienes compraron ahí una casa después del rodaje de la película La Noche de la Iguana. Y ninguno imaginaba que sería en este destino que cambiaría su vida para siempre. El trabajo que Víctor consiguió en Puerto Vallarta fue como gerente de turno en el Hotel Posada Vallarta, uno de los pocos que había en ese entonces en la zona. Fue ahí que el dueño del hotel, al enterarse de que cantaba como aficionado en reuniones, lo invitó a hacerlo en el bar del lugar. Para olvidarte a ti. De este modo, Víctor comenzó a montar un pequeño espectáculo para adultos, interpretaba canciones románticas que eran estándares de la época, composiciones de Agustín Lara y María Greber, boleros y baladas que había aprendido a cantar en su juventud y que eran del gusto de los turistas y huéspedes que llegaban los fines de semana. Me muerdo los labios para no llamarte. Pronto se corrió la voz y empezaron a reservar habitaciones o llegaban huéspedes de otros hoteles para oírlo cantar. El trabajo que Víctor consiguió en Puerto Vallarta fue como gerente de turno en el Hotel Posada Vallarta, uno de los pocos que había en ese entonces en la zona. Prendido en la fiebre, brutal de mi sangre. Fue ahí que el dueño del hotel, al enterarse de que cantaba como aficionado en reuniones, lo invitó a hacerlo en el bar del sitio. Pero ¿cómo le explico a mi corazón? De este modo, Víctor comenzó a montar un pequeño espectáculo para adultos, interpretaba canciones románticas que eran estándares de la época,
composiciones de Agustín Lara y María Greber, boleros y baladas que había aprendido a cantar en su juventud y que eran del gusto de los turistas y huéspedes que llegaban los fines de semana. Soy ese vicio de tu piel que no te puedes desprender. Soy... Pronto se corrió la voz y empezaron a reservar habitaciones o llegaban huéspedes de otros hoteles para oírlo cantar. Una vez en la Ciudad de México, nació su hijo, Víctor Manuel, en 1968 y su carrera comenzó a despegar, cantando temas clásicos acompañado por el célebre requintista Chamín Correa. Reno, no marques las horas. Las malas compañías. Aunque todo aquel que conoció a Víctor Iturbe coincide en señalar que era un hombre encantador, bien educado y generoso, lo cierto es que también sucumbió a los efectos negativos de la fama. Te llevo en mi alma y en mi corazón. Él pues le gustaba chulear a las muchachas guapas y a veces las invitaba abajo al palenque. Y creo que este señor era un diputado federal petrolero, para más, que eran muy poderosos, ganadero y petrolero, supuestamente de Tamaulipas. Pronto, conforme crecía su popularidad, según señalan reportes surgidos después de su muerte, Víctor comenzó a ocupar un lugar en el medio del espectáculo, a participar en largas giras artísticas dentro y fuera del país, y comenzó a relacionarse con personalidades algo turbias, especialmente relacionadas con el mundo del juego. La fortuna que el Pirulí poseía en propiedades, autos, joyas y cuentas bancarias fue motivo de investigación. Los investigadores se convencieron de que esta última hipótesis del crimen podría ser la más cercana a la realidad, toda vez que su labor como cantante, aunque de notable éxito, no le permitiría gozar de tan ostentosa riqueza, y menos aún en ese entonces, a principios de la década de 1980, cuando la nación mexicana se encontraba sumida en una desastrosa crisis económica que afectó severamente a millones de habitantes, y era notable que la vida de lujo y derroche de El Pirulí no correspondía a sus ingresos. Supiste esclarecer mi pensamiento. En el mundo artístico corrió como reguero de pólvora la noticia y hubo un shock generalizado. A su sepelio acudieron figuras como el célebre Raúl Velasco, quien fue el zar del espectáculo por décadas, Enrique Guzmán, José, Guadalupe Pineda, Dulce, Imelda Miller y muchas otras figuras que eran amigos del intérprete, aunque ninguno quiso hacer comentarios. El mito de El Pirulí sigue vigente, especialmente entre los amantes de la música romántica, quienes recuerdan esas canciones que hicieron suspirar a una generación entera y quedan como el legado de un hombre de sonrisa franca, que nunca imaginó que un error de juicio en sus amistades le costaría la vida de un modo tan macabro y tan drástico. Aunque su lugar en la cultura popular mexicana, nadie, ni siquiera el olvido, le pudo quitar. Gracias, amigos, por ver este video hasta el final. Espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos su like, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.